Esto que tenemos acá, que pueden ver en la cámara, sería como una mesa de fanzines. Tenemos de muchos tamaños, de muchos tipos. Así que, ¿por qué no mejor vamos a verlos un poquito más de cerca? Estos así chiquititos son como el ejemplo más común de fanzine que podemos encontrar. Están impresos normalmente en blanco y negro, como pueden ver, y a través de sus páginas nos van a contar algún tipo de historia, por ejemplo, como en el caso de El monstruo y el matador de Lucas Cascardo. ¿Qué tiene de interesante este sistema? Está hecho con una sola hoja de papel, que cuando la doblamos de cierta forma, genera una revista. Miren este, es el mismo formato, idéntico, pero el papel es un poquito distinto. Aquí el autor eligió un papel más coloreado y en vez de contarnos una historia, nos estamos contando, compartiendo cómo plantar un tipo de plantas que son las suculentas. Los fanzines también sirven para eso, para compartir información. Y este comparte información al mismo tiempo que hablar de sí mismo. ¿Cómo armar un fanzine como este, de Camila Torre Notari? En el mismo sistema, una hoja fotocopiada doblada, nos muestra paso a paso cómo hacer uno igual al que tenemos en nuestras manos. Ahora, estos son sencillos de hacer y a blanco y negro. ¿Qué pasa cuando los fanzines empiezan a ser de otros tamaños, otros colores y otros formatos? Tutti Frutti de Daniela Arias tiene toda la tapa recortada y luego una historia que cuenta de a una página con un dibujo y una letra escrita a mano abajo, como una leyenda, ¿no? Como un pie de foto. Y en el medio, para separar los momentos de la historia, Dani eligió un papel como un poco transparente, tipo vegetal, donde podemos ver un poco la imagen y el texto, pero necesitamos pasar la página para saber qué sigue. Madreselva tiene un juego interesante en la tapa, ¿no? Una filmina que está impresa, que hace como un efecto como de tridimensión casi. Y cuando levantamos, vemos que en realidad está la imagen en blanco y negro y en la tapa está impresa en color. Este fanzine es un fanzine de una historieta. Está impreso con una impresora hogareña. Y fíjense que es una historieta que está contando una historia sin usar palabras escritas, solo usando una sucesión de imágenes. Este es un fanzine de Natalia Lombardo, que crea fanzines desde hace ya varios años y siempre son casi juguetes. Siempre tenemos que abrir la caja, sacar el fanzine del paquete y aguantamos un poco a ver qué hay adentro. Este es un formato distinto, ¿no? En vez de pasar las páginas, todas empiezan a aparecer como un acordeón. Y estos bichitos, estas ilustraciones, estos seres, tienen una jugabilidad. Podemos moverles las manos, podemos moverles las piezas. Natalia cuidó cada detalle de esta publicación. Eligió cómo imprimir la etiqueta de la caja. Eligió imprimir una pequeña filmina que sirviera como una especie de envoltorio de este fanzine juguete. Este es otro ejemplo de cuánto podemos probar y experimentar con fanzines. Sería como una revista,
podemos ver la grampa en el lomo, ¿sí? En la espina de la publicación, pero las chicas de Invoca el Lupo, que es la editorial que hizo esto, eligieron recortar las tapas para que parezcan un archivo. ¿Por qué? Porque son historietas que cuentan historias de género estilo policial. Y querían armar como la sensación de que uno accedía a archivos de casos. Entonces, cuando abrimos, además de que nos asomamos un poquito a través de la ventana que armaron en la tapa, nos encontramos con toda una historieta que tiene los elementos más tradicionales, ¿no? De una historieta, globos, viñetas, ¿no? Comentarios, calles, el espacio entre los cuadros. Y nos cuentan toda la historia y el caso 3 se cierra y podemos leer los demás casos. Este es un fanzine de un formato muy, muy común. ¿Lo vieron? Es engrampado, como las revistas de los kioscos de diarios. 2 grampas, son hojas A4 dobladas. Y en este fanzine, Esmeralda Mayo, de 10 años, nos cuenta cosas que suceden en distintos planetas del sistema solar. Separa, porque es un fanzine informativo sobre lo que sucede con la gente de, por ejemplo, Venus, separa el título, el subtítulo, y nos cuenta cómo la gente de Venus, los venusinos, manejan sus armas. Y acompaña ese texto con ilustraciones bien escogidas para que entendamos qué sucede en Júpiter, qué sucede en Plutón. Esmeralda se lo dedicó a su maestra Florencia, que le enseñó todo sobre los planetas. Este es otro engrampado, pero es un poco más loco en su formato, es un poco más raro. No solo que tiene la tapa, en vez de una impresión hecha en computadora, tiene una tapa, la impresión hecha con una silografía, que es un grabado, es como un sello de madera, que el autor talló y luego imprimió en la tapa. Cuando atravesamos esta historieta, aparecen cosas raras. La gracia es que cuando hacemos fanzines, podemos elegir el tamaño, el color de hoja, qué queremos que aparezca en el medio, por ejemplo, este acordeón repentino en el medio de la revista. Y eso nos permite un montón de variables, ¿no? Este es un cuento ilustrado basado en un cuento de Lou Fontier a los niños. Fíjense, no está engrampado ni está doblado. Esto está como cosido, ¿sí?, sobre las propias hojas, uniendo todo. Esta costura se llama japonesa y es de origen de Extremo Oriente y es muy, muy antigua. Mirita, la autora de este fanzine, eligió jugar con el papel vegetal para que el pasar las páginas sea un poco más consciente. Tenemos aquí el texto, un trozo de la ilustración y juega con los planos. Tenemos el árbol en primer plano, el papel vegetal que nos aleja un poco lo que está pasando atrás y cuando vamos aparece la ilustración completa. Y así lo hace a lo largo de este hermosísimo fanzine. Fíjense cómo trabajó acá el color. Todo blanco y negro y el moño... ¡Uy! Y el moño rojo. Eso es lo que pasa con la costura japonesa. A veces. Este fanzine, el autor se tomó mucho trabajo cosiendo cada cuadernillo. Es casi como un librito. Tenemos calados. Y los calados en cada página de esta especie de, podríamos decir, historieta abstracta, la vamos pasando y de repente los calados generan como otras formas
y cuando pasamos la página es como abrir una puerta, ¿no? Pero fíjense que del otro lado se arman otras nuevas formas. Lo divertido es que como están caladas a mano, todas las hojas caladas, en cada edición, en cada ejemplar, varía. Qué trabajoso, ¿no? Pero esa es la gracia también de ser tu propio editor. Podés tomar un montón de decisiones que en libros más industriales o de mayor circulación serían muy difíciles de sostener. ¿Lo ven? Y así sucesivamente. Acá tenemos otro fanzine casi juguete. ¿Reconocen a la autora? Porque vimos uno de ella antes también. Es Natalia Lombardo. Y otra vez un paquetito de plástico. Tenemos que sacar. Y el papel tiene como una textura, yo que lo toco les cuento, casi aterciopelada. Es un papel especial. Cuando abrimos, esto sí que es un acordeón. No sé cuánto, larguísimo. Gente, simplemente. A ver si podemos mostrarles. Un montón de gente mirándose e interactuando. Natalia, y doy fe, cortó todos estos a mano y los pegó entre sí usando cinta. Como todo fanzine de Natalia, a guardar cuidadosamente en la caja. Este es muy interesante para mirar. No solo por otra vez un tamaño especial, cuadradito, pequeño que eligió la autora, sino también porque está impreso con otro sistema distinto que se llama serigrafía. La autora decidió contarnos con un acordeón que tenía ganas de hacer un fanzine y no se le ocurría nada. Entonces nos cuenta cómo se le fue ocurriendo hacer este fanzine sobre cómo se le fue ocurriendo hacer este fanzine. Entonces es como si fuera una historieta, pero también como si fuera una infografía, ¿no? Como si nos estuviera contando. Entonces cambia los colores de los globos, trabaja... Fíjense qué interesante, que las palabras y el texto no están simplemente separados de los dibujos, como si una cosa fuera una cosa y el dibujo solo lo ilustra, sino que está todo entremezclado y sucediendo. Aquí eligió, nos habla sobre la tipografía, sobre qué colores, si se dibuja ella o no. También nos regala un chiste. Fíjense esta cosa muy de juguete. Nos regala un chiste. Y cuando damos vuelta continúa la historia y nos cuenta cómo imprimió y cómo le fascinó. Fíjense, no hay reglones rectos acá. El texto da vueltas. Y aquí nos recomienda también, en un acordeón, dentro del acordeón, algunas canciones que ella escuchaba mientras hacía este fanzine. Mucho trabajo. Este es bien chiquitito. Tiene unas palabras en japonés como título. Sería grampado con grampas como una revista de kiosco de diarios, pero está cosido. Con hilo de coser, ¿eh? Cuando entramos a este fanzine, son fotos. Chiquitito, íntimo, ¿no? Qué importante es el tamaño también, entonces. No solo qué cosas suceden página tras página. Recordemos el de Mirita que tenía papel vegetal, por ejemplo. Sino también los tamaños y cómo nos acercamos para poder mirar las imágenes. Y se genera como otra situación de lectura. Muy distinta a este que es bien grande. Este en vez de grampa, pero también está doblado, tiene un hilo que lo atraviesa y lo mantiene sujeto. Este
Es hipnotizante, ¿no? De Verónica García se llama, es una autora de acá, de la ciudad de Buenos Aires. La tapa, además de tener toda esta textura, está recortada y los ojos están del otro lado de la página, en una hoja transparente de papel vegetal, en donde podemos ver el título, Vienen zombies, y los ojos. Esta está impresa con una impresora hogareña y es toda una historieta, con todos los recursos y el dramatismo y los cambios de planos y las cercanías y las onomatopeyas. Ring, así es como podemos representar ruido, ¿no? Digo, en vez de escribirlos de manera como si estuviéramos como en reglón de un cuaderno, mover las letras. Eso es interesante para tener en cuenta. ¿Qué posibilidades tenemos de tipo de letra, de grosor, de dirección, para dónde va, cómo está? Interacción entre distintos tipos de letras, ¿no? Sería muy distinto si este enorme plano no tuviera las letras así, si simplemente estuvieran escritas acá, por ejemplo, bien chiquititas y difíciles de leer, ¿no? Sería distinto. En este, Pamela, la autora, eligió que tuviera un paquete que incluyera curitas, porque se trata de gatos que se portaron un poco mal y rajuñaron. Ahora, ella usó el formato acordeón que ya vimos en otros lados para contar, de un lado, una historia sobre Mateo, uno de sus gatos, y del otro lado, otra historia de su otra gata, Nina. ¿Ven? Una historia y otra historia. Hay muchos fanzines de muchos tipos y muchos tamaños y muchos colores. Con lo poco que vimos, podemos imaginarnos que las posibilidades son realmente infinitas. Simplemente cambiando los tamaños, eligiendo otros tipos de papeles, eligiendo contar las historias con imágenes, con palabras escritas y con distintos modos de escribir esas palabras, ya podemos contar muchas cosas de muchas formas distintas. Esa es la gracia del fanzine. Es una manera de publicar tu propio libro, tu propia revista, pero de una forma donde vos sos el dueño, sos la dueña de cada detalle, desde el contenido hasta cómo vamos a imprimirlo, cómo lo vamos a encuadernar y cómo lo vamos a vender o regalar.